Vamos en las dos formas. Muy bien. Entonces seguimos transmitiendo. Sí. Bien, Cualquier cosa, pues ya lo estamos respaldando. muy bien. Entonces iniciamos esta segunda parte de donde tomamos la anterior, donde quedamos, que es 2 Corintios capítulo 8. Voy a pedirle otra vez a mi hermano José Luis si lee versículos del 1 al 2, por favor. ¿Qué dice? La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces habíamos comentado que la bondad de Dios se muestra en el dar a pesar y en medio de las pruebas y de las carencias del creyente. La Biblia dice que somos como pobres, pero que como pobres podemos enriquecer a nuestros hermanos. Es lo que la Biblia nos enseña. Hicimos el comentario anteriormente de este lunes que acaba de pasar, un lunes negro porque las bolsas de China cayeron. Se inicia un efecto dominó tremendísimo y vemos que los próximos meses se avecina para todo el mundo, ¿verdad? O gran parte del mundo, una crisis económica mundial sin precedentes. Hablamos en un artículo que se escribió, que se subió a la página de ginecuba.org sobre nuestra actitud, que debemos de comprender que la paz y la seguridad solo provienen del Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar esa paz y que es correcto poder hacer medidas administrativas, ¿no? Poder ahorrar, poder planear en la medida en la que uno pueda hacer, porque en algunos casos ni siquiera esas medidas de ahorro, de prevención ya se pueden hacer. No se trata como en el tiempo de José de Egipto, ¿verdad? Ya no tenemos 7 años de abundancia, ya estamos iniciando los años de pobreza, de escasez. ¿Qué hacer en eso? Bueno, nuestro hombre interior debe de estar mirando hacia arriba, las cosas que no se ven. La seguridad proviene de Cristo. Y eso no quiere decir que no hagamos medidas preventivas, ¿verdad? De administrar hasta donde no sea posible bien los bienes que Dios nos da. Uno de esos bienes es el poder tener la bendición de ofrendar y ayudar al prójimo. Eso es importante considerar en esta época en la cual se nos está acercando, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí alguna duda ahí atrás? El comentario es, el Señor nos ha avisado, nos ha dicho en cómo va nuestro caminar en Él, pero también cómo el mundo camina y cómo se va a ir, ¿verdad?, haciendo todas estas problemáticamente el trayecto del mundo para caer, ¿verdad?, para lo que viene, para preparar, ¿verdad?, el terreno para el anticristo, en fin, todo lo que la profecía nos dice. Exacto. Entonces, nosotros sabemos de antemano que esto es cada día peor, que no hay un retroceso, ¿verdad?, hasta que aparezca el anticristo cuando diga que todo tiene solución. Exacto, la Biblia asegura, ¿verdad?, que debe haber un escenario de mucha confusión económica, de mucho pobreza, ¿verdad?, para que surja una figura que la Biblia habla en Daniel capítulo 11, que se llama el anticristo. El apóstol Pablo también habla de él en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Y obviamente eso es algo que viene pronto. La Biblia lo está asegurando, los escenarios mundiales nos lo están gritando. Exactamente, ahora, son como destellos. Son ¿verdad? Destellos, ¿verdad? Lo que acaba de pasar este lunes, que le llaman el lunes negro, es como como un punto determinante en la historia de este mundo, ¿verdad? Nos acercamos a la cuarta luna rojiza, ¿verdad?, que es el 28 de septiembre. Y bueno, hay un artículo que les invito mucho a que lean, se subió a la página de ginecuba.org, se llama Mirando hacia arriba. Les invito a nuestros hermanos que se sintonizan a que puedan analizarlo, leerlo. Ahí encontrarán cuáles son las medidas espirituales que debemos de tener ante esta crisis que el mundo está empezando a darse cuenta, ¿verdad?, que vamos todos a vivir, pero la pregunta es ¿cómo la vamos a vivir? ¿En el Señor Jesucristo o en lo terrenal? Y eso nos lleva a lo que estamos leyendo aquí en 2 Corintios capítulo 8, que en grande prueba de tribulación, porque en grande prueba de tribulación es cuando Dios se glorifica en nuestras vidas también.
La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas en generosidad. Porque es muy fácil dar cuando uno tiene de sobra, cuando no le pesa, cuando no va a afectar en lo mínimo. Pero es muy difícil dar cuando ya lo que uno da a veces era lo único que tenía, ¿verdad? Hace falta. Entonces ahí vamos a ir viendo por qué estos hermanos inclusive dieron más allá de sus posibilidades. Era algo único, era algo especial. Ahora hemos hablado y hemos dicho que hay momentos en los cuales el Espíritu Santo nos dice cuánto dar y a quién dar y por qué dar. Pero esas respuestas solo vienen por revelación. Ahora, que no se vaya a malentender, revelación no es algo que uno se figura que está creyendo, no. Revelación es la convicción del Espíritu Santo en tu corazón de lo que debes hacer. Eso es revelación, es lo que estamos hablando nosotros cuando usamos el término que entendemos por revelación. Revelación no es que Dios me dijo y se me figuró y como estaba muy contento yo sentí, no. Revelación es una convicción. No cabe duda en tu espíritu que Dios te está hablando. No son suposiciones. No son suposiciones y casi siempre va en contra de la carne. Casi siempre lo que Dios revela va en contra de la carne y en contra del pecado y en contra de nuestra comodidad terrenal. Ese es el ejemplo que vemos en el apóstol Pablo. Bien, vamos a leer el versículo 3, hermano, ¿qué dice? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, estos hermanos, los macedonios, los de Tesalónica, dieron más allá de sus fuerzas, ¿verdad? Ofrendar espontáneamente según sus posibilidades, no compitiendo, no por temor. Ofrendar no por obligación, no por compromiso, sino a veces más allá de nuestras posibilidades. Vamos a pasar a la hoja número 4 de su guía de estudio. Vamos a leer el versículo 4. ¿Qué dice, hermanito? El versículo 4 nada más. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto solo se hace por convicción. Hay situaciones en la vida en la que tú y yo vamos a ofrendarle a Dios y hemos visto que al saber nuestra identidad en Cristo y al conocer que debemos darnos primero al Señor para darnos después al prójimo, hay ofrendas que no son necesariamente económicas. Hay ofrendas que son en especie. Puede ser que en la madrugada tú le quieras dedicar a Dios un tiempo especial en gratitud. Y entonces tú te levantas y, bueno, tú le dices, Señor, hoy voy a leer el libro de Romanos para ti. Hoy voy a ayudar al hermano, hoy voy a ir a mi trabajo y no va a haber ninguna palabra de queja en mi boca. Hoy voy a llegar a mi casa y voy a evitar cualquier problema de mi parte, ¿verdad? No voy a andar viendo qué salió bien, qué salió mal, no voy a andar criticando. Hoy no voy a criticar. Son formas de ofrendar, porque tú estás ofrendando en sacrificio vivo. No sé si me estoy dando a entender. Otra forma de ofrendar es no orando por ti, porque siempre oramos por lo nuestro y por lo que nos interesa. Pero hay otro tipo de oraciones que se llaman ruegos y súplicas por hermanos, por sus situaciones, por sus enfermedades, por sus carencias. Cuando tú tienes empatía y te pones en el lugar de la otra persona, tú y yo no estamos, pero se pone uno en el lugar de la otra persona y ora por amor, ora en amor. En las altas horas de la madrugada, en lo fresco del día, como hemos explicado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, uno hace esa ofrenda al Señor. Entonces, se está dando al Señor Jesucristo y se está dando a los hermanos. Hay hermanos que nunca van a saber que oraron por ellos. Sin embargo, esa es la vida del creyente. Oran por nosotros, otros se dan y nosotros nos damos en oración. Esto es lo que quiere decir este versículo 5. Al ofrendar, se ofrece uno mismo primero al Señor y luego a los hermanos conforme a la voluntad de Dios que Él nos muestra. Tal vez tú pasaste y viste, no sé, ¿verdad?, por la calle a una persona que no tenía piernas. Esa persona nunca va a saber que oraste por él, pero tú traes ese sentir en tu corazón. Y tú quieres dedicarle a Dios, no sé, ¿verdad?, orar para que esta persona tenga, no le falte, en fin. Son ofrendas que uno puede darle a Dios. No todo es en especie. No, pero no todo es monetario. Hay mucho que puede ser en especie. Sí, adelante. ¿Puede ser algún servicio
Puede ser algún servicio de amor, claro que sí. Puede ser alguna ayuda, puede ser el visitar a una persona. Porque tú no lo estás viendo como una obligación, lo estás viendo como una forma en la que tú te vas a dar. Puede ser, no sé, ¿verdad? Que tú quieras ir a visitar a un familiar y te quieras dar, llevar algo sencillo. O tal vez sepas de una familia que perdió la persona el trabajo y está pasando por un momento de crisis, de deuda. Tú quieras llevar, no sé, algún detalle, alguna despensa, sin humillarlos, sin publicarlo, ¿verdad? Entonces simplemente es una manera en la que tú ofrendas, pero lo haces primero sabiendo quién eres en Cristo y segundo, habiéndote dado al Señor para que luego puedas darte al prójimo. No puedes dar al prójimo sin haberte dado al Señor, porque la carne no ofrenda en la gracia, ¿sí? Es como participar en el sostenimiento de los creyentes, de nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? De la comunidad de creyentes. Comunidad de creyentes. Entonces, no nada más es, como tú estás diciendo, monetariamente, Sí. ¿verdad? Sí, el aspecto monetario es solo un ejemplo. Claro que es muy importante, pero estamos hablando de muchas otras formas como uno puede ofrendar. Ahora una viuda, por ejemplo, que no tiene economía, puede ofrendar con súplicas y rogativas. Okay. Eso es algo muy importante que debería de enseñarse y enfatizarse en las comunidades de creyentes porque hay viudas, hay huérfanos que se sienten que como no tienen un medio económico, no pueden ofrendar, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí, porque el ofrendar no solo es económicamente. En 1 Corintios 16 sí fue económicamente, pero no solo es, estamos leyendo la actitud tan amplia de que Pablo nos ejemplifica de cómo ofrendar. Entonces, en esencia, el ofrendar es una acción conjunta, tanto en acción como en actitud. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Debe de haber, es algo integral. Exacto. Y es algo que se hace sabiendo quién eres en Cristo y sabiendo por qué lo haces, ¿verdad? Y sabiendo que primero te diste al Señor para poderte dar al prójimo. ¿Y a quién se lo vas a ¿Y a hacer? quién? Ahora, ¿quién te va a decir? El Espíritu Santo. Ujú. ¿Cómo te lo va a decir? Te va a llenar de convicción en tu corazón. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando Él así lo determine. Sí. La cosa es tener un oído presto para poder ofrendar al Señor. Vamos a continuar leyendo en el versículo 7 y 8. ¿Qué dice, hermanos? 2 Corintios, capítulo 8, versículos 7 y 8. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Amén, hasta ahí. La ofrenda es una caridad. La Biblia habla del ofrendar como una caridad y es un medio de gracia. Son los medios de gracia que Dios nos ha dado. Es una manera en la que Dios se glorifica, pero no se trata de dar migajas, no se trata de dar de lo que nos sobra. Damos de lo que Dios nos da a nosotros. La ofrenda no se puede dar si es una migaja o es algo de sobra. O moneditas o cosas, o como las limosnas, ¿verdad? Esa tendencia, eso no es ofrendar. Sin embargo, en una comunidad, ¿verdad? A veces se piden ofrendas espontáneas y no estás preparado ni tu corazón está dispuesto, pero por no quedar mal con los que están junto a ti, pues sacas unos pesos y pues hay lo que caiga. Esas cosas no sirven para el Señor en ninguna parte. Lo que sirve para el Señor es dar una ofrenda planeada, es dar una ofrenda que nadie sepa, no anunciarla, es dar una ofrenda de tu corazón, es poder ser constante en eso, a como Dios a ti te va guiando, ¿sí? Por ejemplo, en las iglesias estaría de acuerdo a la Biblia bien que frecuentemente el hermano pastor diga, para el próximo evento que el Señor tiene o para los próximos misioneros, vayan dando para que cuando llegue ese momento se les entregue. ¿Estaría bien? Bueno, se puede hacer algo similar a lo que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ujú. Anunciarlo En base a lo y hizo que se vaya planeando, que se vaya haciendo. ahorrando. Muchos hermanos lo que tienen son, bueno, en una ocasión Dios nos llevó a una comunidad que se me hizo a mí muy hermoso, que en la parte de atrás junto a los baños tenían un buzón y decía ofrendas. Sí. Sí. Nadie veía quién iba a dar la ofrenda,
Simplemente ahí tenía para darse la ofrenda. O que tengan un fondo designado para ese tipo de Exactamente, situaciones. exactamente. Pero muy contrariamente, como en algunos servicios que visita algún pastor, algún misionero, y al final de la predicación se está haciendo una colecta para apoyar al hermano. Eso no es muy correcto, O sea, no muy bien visto. Realmente las ofrendas son guiadas por el Espíritu Santo. Ajá. No son en el momento para que el pastor agarre y diga, a ver hermanos, ¿qué tal si nadie trae dinero? O lo que tú traes era destinado para otro fin. Entonces no puedes ser un dador alegre porque te están comprometiendo en el momento de la emoción. Y esas cosas no son del Señor. Pablo claramente ordena y les explica lo que está pasando, y los de Tesalónica dicen, hermano, yo quiero participar. Ellos preparan sus cosas, ¿verdad? Cuando Bernabé, en la época anterior, en la dispensación anterior, Bernabé fue el primero en vender sus propiedades y la entregó a los apóstoles. Pero ¿quién le dijo a Bernabé? Nadie. Él lo hizo de su corazón y él fue y entregó esto al Señor. Entonces son ofrendas que el Espíritu Santo pone en el corazón de las personas. Mucho de eso ha sido manipulado erróneamente y ha sido hasta se hace sentir incómodos a los que estamos ahí presentes, porque no es algo que Dios ponga en mi corazón. Yo voy a dar porque el hermano lo está diciendo, pero el hermano, no el Espíritu Santo. Entonces las ofrendas de las que estamos ahorita haciendo mención son ofrendas que son guiadas por el Espíritu Santo. Son ofrendas que son planeadas, porque el Espíritu te lo está diciendo. Muchas veces cuando tú oras, muchas veces cuando estás estudiando, Dios te pone necesidades y tú dices, yo voy a ayudar a esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque es algo que Dios puso de antemano en ti. No sé si más o menos se esté entendiendo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces vamos a leer los versículos 9 al 10, por favor. ¿Qué dice, hermano? ¿Ya lo leímos? ¿No, verdad? No. Versículos 9 y 10, ¿qué dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Por eso es por lo que algunos eruditos, basándose en este versículo, dicen que esta ofrenda o esta colecta duró más o menos un año en hacerse. Voy a leerlo ahora, nada más para enfatizar eso, versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Hubo... si duró un año la recolecta o solo ellos lo sintieron y ya después, ¿verdad? Meses antes o semanas antes lo hicieron. La idea de 1 Corintios 16 es que hubo una planeación. Fue algo que el apóstol Pablo, el apóstol Tito, les invitó para que lo pudieran hacer. Y ¿Sí? que no fue corto. Y no fue corto. Tal vez no fue un año completo, fue desde el año pasado, del 14 y a mediados del 15. Desde Pudiera el año ser. pasado. Exactamente. La idea, la connotación aquí es Sí. planeación. Mm. Yo hablo con mi familia y digo, voy a hacer esto, queremos hacer esto, ¿verdad? Vamos a apartar este dinero, vamos a hacer esta compra para darla, en fin, son cosas planeadas en el Sí, Señor. claro. Esas son las ofrendas de amor, porque nacen de ello, nacen de un amor genuino, no nacen de una espontaneidad emotiva, ¿verdad? ¿Sí se entiende lo que Sí, estamos sí, diciendo? claro. Eso no quiere decir que si tú vas y ves a una viuda o ves una situación así, una familia, o ves una familia nueva que entra a tu comunidad y en ti está, tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo por ellos. Bueno, Inmediato. esas son cosas que Dios está poniendo, ¿sí? Cuando lo pone el sentir el Espíritu Santo en tu corazón, no hay nada que decir. Fuera de planeación. Pero cuando a lo que estamos queriendo llegar es, no te dejes manipular, no nos dejemos motivar por los hermanos que están comprometiéndonos a dar algo que no está en nuestro corazón. Esas cosas no son de Dios, porque a Dios nadie lo va a engañar. Por más que yo dé, ¿verdad? Y aviente mis moneditas y todo, el corazón lo ve el Señor. Él va a saber si en verdad yo lo quise dar, porque el Espíritu Santo me lo hizo sentir, me lo hizo llenar de convicción mi corazón para hacerlo, o solo fue para que los hermanos no vieran que no di. Aunque en esencia la intención es muy buena. Aunque sí, Es claro. muy buena bendecir al hermano, ¿verdad? Claro Oye, que sí. Y entonces cuando, Perdón, allá atrás, sí. cuando sabes que pues, tienes que ofrendar,
pero por más que le haga la lucha no puedes. Ajá, Están entonces las otras ofrendas, ¿verdad? claro, Cuando no son monetarias. claro. Estamos hablando que las ofrendas de amor no son ofrendas monetarias solamente, porque el amor no es dinero. Las ofrendas de amor son ofrendas de amor. Un medio puede ser económico, otro medio puede ser de apoyo, otro medio puede ser el orar, el servir, el contribuir, el dar, el despojarse uno y darlo, no sé, pero son medios de amor, ¿verdad? Porque el ofrendar es un medio de gracia. Por eso las formas de ofrendar están disponibles para todo creyente, inclusive aquellos que nos sentimos que ya no podemos dar nada. Hay muchas formas como podemos ofrendarle al Señor. Por eso para ofrendar dijimos que hay dos pilares. Uno, conocer quiénes somos en Cristo. Y número dos, darnos al Señor para podernos dar al prójimo. Como una ¿Sí muestra- está quedando claro? Sí, Sí. como una muestra de ofrenda de amor es cuando estás en un hospital visitando o en un funeral. Exactamente. Exactamente, estás dándole consuelo a Exactamente. una persona que está atribulada. ¿Verdad? Exactamente. ¿Y eso cuánto vale? No tiene precio. No tiene No precio. tiene precio. No tiene precio, pero es una ofrenda. Porque no tienes por qué hacerlo a menos que el Espíritu Santo Te lo pongo. te lo ponga. Sí, adelante, pero. El hecho de darle el tiempo a alguien. Claro que sí. O sea, estamos ofrendando. Ofrendar es darte a ti porque te diste ya al Señor. ¿Sí se está entendiendo? Yo primero me doy al Señor, así puedo darme al prójimo. El problema es darme al prójimo sin tomar en cuenta al Señor. Por eso repetimos lo que acabamos de decir. Las ofrendas, para que sean ofrendas de amor en esta dispensación de gracia, deben hacerse primero para el Señor, que conoce nuestra motivación y nuestro corazón, y luego al hermano. O sea, ¿se pueden te poner la expresión en tu nombre, Señor? Sí, para tu gloria. Claro, Señor, Claro. para ti primero. Claro que sí, por supuesto. Es poderse dar a Dios, ¿verdad? Por eso las ofrendas son planeadas, las ofrendas no son espontáneas en el sentido de, a ver, hermano, vamos a juntar una colecta y, pues, oye, ¿qué? ¿Por qué, no? A mí yo no lo siento en mi ayudar. Yo siento mejor ir y visitar a ese hermano y llevarle un queso, llevarle un pan, llevarle... Eso es lo que yo siento de Dios. Entonces no ofrendemos. Si tú ofrendas o yo ofrendo o ofrendamos por compromiso, eso no es de Dios y no vale nada. ¿Por qué? Porque no va a agradar a Dios. Lo que va a agradar a Dios es una muestra de amor, es una ofrenda de gratitud, porque amamos a Dios y nos damos al hermano. ¿Sí se está entendiendo? Más o menos. Y hay muchas formas como uno puede dar. Sí, adelante, acá tenemos aquí en los iPads. Déjame subir. A ver, adelante, allá en Cuernavaca, ¿qué dicen? Ahí mismo en 2 Corintios 8, Sí. el versículo 12 complementa lo que estás hablando. A ver, ¿sí lo lees, por favor? ¿Qué dice? Que dice, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Exacto, hermano. Exactamente. Dios no nos pide lo que no tenemos, pero sí va a querer que compartamos lo que Él sabe nos ha dado. Y ahí es donde está a veces, pues, nuestra carne, ¿verdad? Que nos jala más bien hacia no compartir, hacia no sacrificarnos. Y realmente a todos, esto es para todos, porque muchos pastores, evangelistas, maestros, profetas no nos damos precisamente porque la carne nos está jalando, pero el Espíritu de Dios nos está gritando, ¿verdad? Para poder actuar de una manera más espiritual hacia nuestro prójimo. Yo pienso que ante todo lo que más debe de mover al creyente es el amor. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? La fe, la esperanza y el amor, y lo que permanece es amor. El amor es lo que nos debe mover en todo este tema de la ofrenda. El amor de Dios en nosotros. Porque si vemos a nuestro prójimo, llámese nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros hijos, si vemos a Cristo, el futuro va a ser hermoso siempre. Va a haber riesgos, ¿verdad? Pero siempre Dios hará que Él es el único que puede hacer que las cosas malas que tenemos las puede convertir en cosas buenas. Y Dios está en control completamente. Tú puedes decir, bueno, si doy esto, ¿lo irá a tomar bien? Hermano, si lo pone Cristo en ti,
tú dalo. Si el hermano o la hermana lo toman en mal, eso ya no estuvo en ti, tú lo diste porque Cristo lo puso en ti. Entonces, a veces, ¿verdad? A veces somos como la historia del burrito y el señor que lo traía, no sé si se la sepan. Este señor traía su burrito que se llamaba Amigo. Entonces iban caminando hacia un pueblo y llegaron al pueblo, pero este señor ya había caminado arriba del burro. Y entonces se bajó y lo traía jalando. Entonces cuando atraviesan ese pueblo, la gente empieza a decir, mira nomás qué tonto. En vez de subirse a su burro, ¡ay, lo trae paseando como si fuera un perrito! Y después llegaron a otro pueblo. Y en ese entonces, cuando llegaron a ese pueblo, ya el señor ya se había subido en su burro y ya iba caminando, atravesando el pueblo. Y los de ese segundo pueblo le dicen, o empezaron a decir, mira nomás qué abusivo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con este calor él siga arriba del burro? Entonces, no se trata de ofrendar para agradar a los demás. Tú sabes si es momento de subirte en tu burro o bajarte. Tú sabes cuánto y a quién, porque es algo que Dios da. Si Dios, repito, el Espíritu Santo pone en tu corazón hacer una ofrenda de cualquier forma y la otra persona la toma a mal, no estuvo mal en ti. Y Dios puede cambiar el corazón de la otra persona. O si otros te criticaron, es algo, ¿verdad? Viene con el paquete, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, si no hay ninguna otra observación, vamos a continuar leyendo el versículo. Nos quedamos, ya leyó aquí nuestro hermano en Cuernavaca, ya leyó el versículo 12. Dios no nos pide lo que no tenemos, pero sí nos pide aquello que quiere que compartamos para su gloria. Nuestra carne nos hace retraernos, pero el Espíritu siempre ganará en Cristo. Vamos a leer desde el 13, pero hasta el 15, hermano, si se puede. Sí, perdón, ¿algún comentario más? Sí. El 9. ¿Faltó leer el versículo 9? No, sí lo leímos, ¿no? Pero voy a leerlo. Bueno, sí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Aquí la pregunta es, ¿cuál fue la pobreza de Cristo? ¿Alguien puede opinar? ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? ¿Cuál es la pobreza de Cristo? Que siendo Dios, Ajá. en el tiempo de su carne, pues bajó, pues se materializó para ponerse al nivel de los hombres pecadores. Esa es una de las pobrezas. Esa es parte de la pobreza, pero no es toda la pobreza. No. ¿Cuál es la pobreza total? ¿Qué se alejó? No, el pecado. La pobreza total es que su pobreza es mi pecado. No sé si se entiende. Sí. Mi pecado hizo pobre al Hijo de Dios. Mi pecado lo empobreció. Mi pecado lo empobreció. Exacto. Él tomó mi pecado, Él tomó su pobreza porque ya había sido pecado, aunque no cometió ningún pecado, para dejar el camino libre para que tú y yo recibiéramos la bendición de Dios. Entonces es increíble lo que nuestro Señor Jesucristo realmente hizo, porque Él dejó su gloria, pero además adquirió nuestra pobreza. ¿Qué es nuestra pobreza? Nuestro pecado. Nuestra condición pobre. Nuestra condición pobre. Exacto. Es decir, lo que otros llaman depravación del hombre. Exacto. Eso es algo muy importante y vuelvo a repetir el anuncio que hicimos hace rato acerca de lo que vamos a estar viendo el próximo viernes. Si Dios nos permite, vamos a estar tocando el tema ¿cómo soy salvo? Vamos a estar hablando acerca de la oración del pecador. Vamos a hablar si en verdad es algo bíblico o es algo antibíblico. Y son temas muy profundos, son temas que la Biblia habla de Romanos capítulo 10, porque muchos, repito, citan Romanos 10 y dice, si lo confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, eres salvo. Pero ¿a quién se habla Romanos 10? ¿Está hablando Pablo a la iglesia en Romanos capítulo 10? Es algo muy, muy importante que vamos a ir estudiando para que lo compartas con tus hermanos pastores, con tus compañeros de estudio bíblico en el instituto. Y el próximo viernes estemos leyendo y analizando Romanos capítulo 10 y otras escrituras. Es bíblico decir que yo acepto al Señor Jesucristo, dar la oración de fe, la oración del pecador, invitar a otra persona a que acepte a Jesucristo. ¿Es bíblico? ¿Me salva eso? Porque si eso es así, entonces muchos de los que creen que son salvos lo han creído porque dieron en algún momento de su vida una oración de fe. Entonces es un tema muy controversial, pero Dios en su palabra lo hace claramente cómo somos salvos, ¿sí?
¿Algún comentario? Sí, o sea, en base a lo que estás comentando, eso ha llevado a tener un buen número de cristianos, entre comillas, con unas conversiones emocionalistas, nomás, porque ha sido mucha emoción, pero no un arrepentimiento genuino. Bueno, a través de las epístolas del apóstol Pablo, uno va a poder comprender que es antibíblico muchas de las prácticas que la cristiandad tradicional tiene y que los evangélicos, la cristiandad evangélica posee actualmente, es completamente fuera de la Biblia. Entonces, pues eso lo vamos a ir dejando para el próximo viernes. Solo hice el comentario para invitar a nuestros hermanos que nos ven. Vamos a leer entonces del 13 al 15, por favor. ¿Qué dice? Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Aquí se trata de que uno ofrende siguiendo el ejemplo bíblico que se nos menciona. Es 1 Corintios, ¿se acuerdan? 1 Timoteo 5:8 dice que no debemos de dejar de proveer a nuestra familia, porque si no seremos peores que una persona que no es creyente, o sea, un infiel. Entonces no se trata de despojarnos. Habrá momentos en los cuales será tanta la convicción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre cuida lo que acaba de decir en el versículo 12, que nuestro hermano nos comentó, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno, ¿qué dice? Tiene. Aquí se trata de hablar de igualdad. El principio de ofrendar no es dar para pasar necesidad, sino que haya igualdad. Ahora tenemos lo que le hace falta a mi hermano. En otra ocasión, mi hermano, mi hermana tendrá lo que a mí me hace falta. O sea, dicho de otra manera, no se trata de ser rico quedándome pobre. No se trata de... El único que se hizo pobre para a nosotros enriquecernos es Cristo. Y el único que se casa con la iglesia es Cristo. Esto va para nuestros hermanos misioneros, pastores que dejan a su familia o dejamos a nuestra familia, ¿verdad? En algún momento de nuestro ministerio para sacrificar. No, el que se casa con la iglesia es Cristo, no el pastor. No el misionero, solo Cristo se casa con la iglesia. Entonces es importante porque a nosotros, como en alguna ocasión hemos escuchado, el ministerio más grande que tenemos es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Y eso es algo bíblico, eso viene de acuerdo a la ofrenda. ¿Cómo vamos a ayudar a otros si a nuestros hijos desamparamos? ¿Cómo vamos a ayudar a otros si a nuestro esposo ni siquiera le atendemos, verdad? Entonces es importante que haya congruencia en todo lo que estamos hablando. ¿Sí se entiende? Sí, claramente. Bien, vamos a pasar entonces a continuar leyendo. Voy a leer aquí el versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir con ustedes. Tito era una persona ejemplar. Era un siervo del Señor en el cual Pablo confiaba porque había visto el amor de Dios que se había derramado en Tito. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él, dice aquí, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias de Macedonia. Y no solo esto, sino que también fue, que dice aquí, designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Si se fijan, esta palabra y esta oración para llevar este donativo es congruente con lo que dice Pablo en 1 Corintios 16. Era algo único, era una ocasión especial, había habido meses de preparación, no era algo que él estuviera instituyendo para que cada domingo se diera una ofrenda, no tiene nada que ver con eso. Hago este comentario, pues, ¿verdad? Para que pueda ser claro, este era un donativo especial que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también, versículo 22, con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas ocasiones, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Respaldando la credibilidad de Tito, para que nadie hable mal de él, para que no se preste que él se robó ofrendas,
que el donativo fue disminuido, Ujú. ¿verdad? Él está respaldando la credibilidad. Todo aquel que recibe ofrendas del Señor, ¿verdad? A través de los hermanos, debe tener esta credibilidad. Porque si no tiene esta credibilidad, entonces está manchando la confianza de los hermanos. Y esto es un tema muy importante. Y delicado. ¿Por qué? Porque la ofrenda es para quienes, para los pobres, para las viudas. En una comunidad se debe ver esa obra. Pero si yo veo a mi hermano pastor que está estrenando un nuevo coche y luego el próximo año otro nuevo coche, y yo veo a las viudas que siguen igual y a los huérfanos igual, y yo no veo nada de caridad, algo está pasando con lo que yo estoy dando. ¿Qué está pasando? Bueno, que no está habiendo una credibilidad como la de Tito y como la de Pablo. No sé si me esté dando Sí, a entender, porque sí. lo que viene a continuación vamos a tocar un poquito temas un poco delicados en cuanto a todo esto, ¿verdad? Versículo 23. En cuanto a Tito, dice el apóstol Pablo, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Jesucristo. Así es como debe de ser todo pastor, como debemos ser todo misionero, todo siervo del Señor Jesucristo, debemos de tener esto. Si Dios te da algo para que tú lo des a una viuda, bueno, ¿verdad? Debe de haber esa credibilidad, que lo uses para lo que es. ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda, algún comentario? Debe de haber congruencia. Congruencia. Por ejemplo, alguien en alguna comunidad le puede decir al pastor, hermano, yo quiero ayudar a esa familia, pero no quiero que sepan que yo les ayudé. Pero luego se entera por alguna razón que nunca recibieron ninguna ayuda. Ujú. ¿Qué pasó con esa ayuda? ¿Dónde está la credibilidad de la gloria de los mensajeros de Dios? Porque aquí dice que los mensajeros de las iglesias son gloria de Cristo. ¿Sí se está entendiendo? Sí, claro. Versículo 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces algunos usan este versículo para tomar, y cuando va un pastor invitado a una congregación dicen, hay que darle la muestra, la prueba de amor, la muestra de amor de esta iglesia. No está hablando aquí de ello. Lo que está diciéndonos aquí en el versículo 24 es que debemos de creer en la credibilidad de los que vienen y son siervos del Señor, no que les estemos dando una ofrenda. No sé si se entiende, voy a leer el versículo 24. Mostrad pues para con ellos, los siervos del Señor, ante las iglesias la prueba de vuestro amor. ¿Cuál es la prueba de nuestro amor? Confiar en su credibilidad. Esa es la prueba de nuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Sí, adelante. Aunque en esencia no es mala esa acción. No, hermano. Si alguien realmente invita, ¿verdad? Y quieren hacer esa ofrenda de amor, Exacto, claro. bueno, otros lo que hacen es, si Dios lo pone en el corazón, digamos un pastor visitante, ¿no? Y le Ajá. quieren dar una ofrenda, no tiene por qué invitar a toda la iglesia. Se supone que Dios ya puso eso en su corazón y quiere darle algo, pues no sé, para compensar la gasolina, en fin. Pero eso lo hace el pastor como una manera de, no como un pago a su predicación. Estamos hablando de que una ofrenda de amor no es algo que se invita a los hermanos. A ver, hermanos bolsienses, vean ¿les gustó el sermón? A ver, si califican bien el sermón, entonces dan 100 pesos. Y si no, dan 50. Y si no, pues no dan un peso. No se trata de eso, ¿verdad? A eso es a lo que estamos queriendo como comentar. Sí, O adelante. también hay hermanos que van a las iglesias y dicen, bueno, yo voy si me dan una ofrenda. Sí, hay hermanos que ya tienen su tarifa, ¿verdad? Son invitados a una congregación y dicen, bueno, yo voy, yo predico, pero yo cobro tanto. Bueno, esas cosas ni siquiera tienen mención en la palabra de Dios. Pablo no cobraba absolutamente nada. Vamos a leer un versículo donde Pablo dice que fue ayudado por un grupo de hermanos, nada más. Pero que él cobrara y tuviera una tarifa y dijera yo voy y cobro por dar un sermón tanto, esas cosas son de la carne, no son de Cristo. Más los viáticos, el traslado. Sí, hay gente que dice yo puedo ir a la iglesia si me paga esto. En primera clase. O Bueno, darles 5 estrellas. Dios, ¿verdad? No, Plan turismo. Dios Todo provee, incluido. de alguna manera, ¿verdad? Dios provee. Pero no se trata de ponerle un precio a las ofrendas o una tarifa a las ofrendas de amor del creyente, nada de Más eso. bien, no se trata de ponerle precio a la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿verdad? Que de gracia recibieron, De gracia de de gracia. Exacto. Y mi Dios suplirá todo lo que nos falta, de acuerdo a sus riquezas que tiene Él.
guardadas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no ser mercader de la palabra de Dios. No ser mercader de la palabra de Dios, por supuesto. Exacto. Por supuesto. Bien, continúo leyendo aquí, vamos a adentrarnos en el capítulo 9. Estamos ya hablando de la actitud. Acuérdense, voy a repetir como un resumen nada más. Hay dos pilares. El primero es, para poder ofrendar, ¿quién soy en Cristo? Y el segundo es, darme al Señor para poderme dar al prójimo. El tercero es mi motivación. La motivación para la ofrenda siempre debe ser de gratitud y de amor. Es decir, la única respuesta que acepta la gracia de Dios, ¿se acuerdan que Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe? Esto no de vosotros, pues no es un don de Dios, no por obras para que nadie que se gloríe. Si nos vamos a gloriar, debemos de gloriarnos en el Señor Jesucristo. La única manera como el creyente se gloría en el Señor Jesucristo es a través de su gratitud hacia Cristo y hacia los hermanos. ¿Por qué doy una ofrenda? Porque lo que me motiva es amor y gratitud, ante todo hacia nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, hacia mi prójimo. ¿Sí se está entendiendo? Sí, sí, claro. Porque estos dos ingredientes, estos tres pilares, por así decirlo, ¿quién soy en Cristo? Me doy a Cristo primero para darme al prójimo y mi motivación siempre va a ser amor y fe y gratitud. Si no hay estos ingredientes en forma integral, solo estoy actuando en mi carne y para glorificar mi carne. Aumentar mi ego. Aumentar mi. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué? Porque realmente uno puede darse cuenta y decir, entonces lo que le di a tal ocasión y lo que yo hice fue, entonces no contó nada. Sí, fue heno, paja y hojarasca, como vamos a ver. Fue heno, paja y hojarasca. Entonces no se trata de motivar a una comunidad, a nuestros hermanos para que ofrenden heno, paja y hojarasca, sino para que seamos como los de Tesalónica, que ofrendamos oro, plata y piedras preciosas, espiritualmente hablando. Sí, claro. ¿Sí se entiende más o menos? Entonces vamos a continuar aquí en el capítulo 9. Aquí se nos habla de un aspecto que envuelve el amor y la gratitud. Se llama generosidad. Generosidad. Yo no puedo ser, ¿cómo se llama? Pichicato. Con el Señor yo no puedo hacer. Miserable. 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 Yo no puedo decir, bueno, le voy a dar tanto y quiero cambio, ¿eh? ¿De qué se trata? O das o no das. Y si das, ¿cómo vamos a dar? Porque solo existe una manera, generosa. Generosamente. Generosamente. ¿Ustedes se acuerdan de ese ejemplo para Israel? Que es la viuda que dio 2 blancas. Ella dio todo su sustento. El creyente, Dios nos dice, si vas a dar, primero asegura dar a tu casa, porque si no serás peor que un infidel. Luego asegura que lo que siembras es lo que estás cosechando. Uno a veces quiere pactar con Dios, ¿verdad? Y decir, yo voy a dar tanto y sé que el Señor me va. Eso no te está diciendo Dios. Maratónico. Como un maratónico. Cosas como maratónicos y pactos y esas cosas son terrenales y son de la carne, no tienen nada que ver con Cristo. Entonces, hermanos, vamos a continuar aquí 2 Corintios capítulo 9. Voy a pedirle a mi hermano que lea del 1 al 6. Del 1 hasta el 6, por favor. Aquí se habla de la actitud. Es el tercer pilar o el tercer pivote para ofrendar, ¿sí? Ok. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. Como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso. Hasta ahí nada más el 6.
luego ahorita te pido, hermano, que leamos los siguientes versículos. Sí, gracias. Pero aquí hay dos cosas que se mencionan muy profundas. La primera está en el versículo 5. Dice aquí el apóstol Pablo, para que esté lista la ofrenda o el donativo como de generosidad. En un momento dado, si en una comunidad se va a invitar a una persona, digamos a un misionero, a un visitante, uno puede anunciar y decir, hermanos, la próxima vez que nos reunamos va a venir X. Y si alguno de ustedes siente en su corazón, lo ora a Dios y quiere ayudarlo en su ministerio, apoyarlo, traigan su ofrenda, ¿verdad? Va a haber aquí algo preparado para que eso es distinto. Okay. O uno puede decir, hermanos, quiero compartir con ustedes una necesidad, ¿verdad? Esta familia, en fin, ¿verdad? Tratar de hacerlo de una manera razonable. Tal vez esa familia no vaya ese domingo, o ese viernes, o ese sábado, cuando haya culto, y entonces el pastor pueda compartir la necesidad y invitar a los que quieran para poder apoyar a esta familia. Puede ser algo así, ¿verdad? O puede hablar con ciertas personas ya en lo privado y decirles, oye, está pasando esta necesidad en la comunidad, tenemos tal y tal y tal familia pobre, está pasando este hermano, está en el hospital y no cuenta con medios, o acaba de tener un accidente. O sea, compartir de una manera correcta, pero no con una exigencia de su parte. Ese es el énfasis de lo que estamos comentando. En el versículo dice aquí, versículo 5, y no como de exigencia nuestra. Pablo no exigía una ofrenda. Pablo no exigió este donativo a las iglesias. Fue algo que se conoció, fue algo que los de Tesalónica quisieron participar. Pablo supo de este interés, lo comentó sí, pero no para exigir algo, mucho menos para comprar su salvación. No es una indulgencia. La iglesia no da indulgencia. Esas cosas son de la carne. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, debe de ser siempre dada en amor y por amor. La ofrenda a los hermanos se siembra. Si se siembra poco, se recoge de igual manera. Algunos cosechamos lo que sembramos, pero el error grandísimo que tenemos, y aquí vamos a hacer una pauta con el tiempo que Dios nos está dando, y vamos a ir a 1 Corintios 3. Lo que se debe comprender, si hay algunas cosas ciertas, absolutas en la vida del creyente, es que todos compareceremos delante del tribunal del Señor Jesucristo. Todo mundo, todos los que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. Es decir, la Biblia dice, está estipulado que el hombre muera y después de esto el juicio. Todos los seres humanos van a morir. Hay una excepción que está en el rapto, que está en 1 Tesalonicenses 4, que algunos no moriremos, sino que seremos transformados. Bueno, pero en sí, la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, 22, que está estipulado para el hombre morir y después de esto el juicio. Todo ser humano va a comparecer delante de Cristo. El punto es si lo vamos a hacer delante del gran trono blanco o lo vamos a hacer en el tribunal de Cristo. Los creyentes compadeceremos en el tribunal de Cristo, no en el juicio delante del gran trono blanco que se describe en Apocalipsis capítulo 20. Nosotros compadeceremos en un juicio distinto. Es un juicio de premiación, es un juicio de recompensa, es un juicio en el cual Dios reconoce lo que el Espíritu Santo creó en nosotros para Dios. Eso es realmente lo que es. No nos reconoce a nosotros, sino lo que el Espíritu Santo ha creado en nosotros para Dios. Este juicio está descrito en 1 Corintios 3. Vamos a leer algunas partes para saber qué hacer, cómo es que vamos a ser juzgados. Versículo 10. Conforme a la gracia, desde el 9. Porque nosotros somos, 1 Corintios 3, 9, porque nosotros, los creyentes, somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos? Labranza suya somos. Efesios 2, 8 y 9. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol Pablo, como perito arquitecto. La iglesia de Jesucristo tiene un solo perito arquitecto. El que dice qué hacer, cómo hacerle, cuál es el modelo, cómo construir, es el apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo hablándonos a través de este hombre, ¿verdad? Es Dios a través de este hombre que es el perito arquitecto. El apóstol Pedro no es que perito arquitecto, ni el apóstol Felipe, ni Judas, ni Santiago, ni Mateo, Juan, Lucas, no. El que es perito arquitecto, dice la palabra de Dios, es el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
Cuando tú ofrendas, estás edificando sobre Cristo. Debes comprender, yo debo comprender cómo estamos edificando. Dice la palabra de Dios, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la demostrará. Es decir, no somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, hay obras que han sido planeadas por Dios desde antes de la fundación de este mundo, para que tú, hermano, para que yo anduviésemos en ellas y le diéramos la gloria al Señor. El punto aquí es cómo vamos a hacer esas obras. Si lo vamos a hacer en heno, paja y hojarasca, o las vamos a hacer en oro, plata o piedras preciosas. Esto no tiene que ver nada con la salvación, tiene que ver con la recompensa que Dios nos va a dar, con la gloria con la cual vamos a vivir eternamente delante de su presencia. Por eso en 1 Corintios 15 se dice que el cuerpo del sol y de las estrellas es uno y el cuerpo de la luna es otro. Es decir, en el reino de Dios hay grandes y pequeños. La cosa es qué gloria quieres tener en Cristo por toda la eternidad. Si tú construyes con heno, paja y hojarasca, la gloria será muy mínima. Prácticamente no va a haber algo que sea gloria, porque es lo que la Biblia dice, no va a haber recompensa. Pero si tú construyes con oro, oro, plata y piedras preciosas, de eso va a determinar la gloria con la que vas a ser revestido. ¿Sí? Perdón la expresión, No. ¿cómo pasar de panzazo? Sí, o sea, en el reino de Dios sí se puede pasar de panzazo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay heno, paja y hojarasca. Sí, exacto. Dice aquí que la salvación no se pierde, no tiene que ver con la salvación, sino tiene que ver con la gloria eterna que tendremos. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué? Gloria, recompensa. Versículo 14. Y si la obra de alguno se quemare con el fuego, porque Cristo es fuego consumidor, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, porque no tendrá recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, él seguirá siendo salvo, pero habrá construido su eternidad en Cristo con heno, paja y hojarasca. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, somos los que anhelamos gloria, honra y ¿qué dice allá atrás? Inmortalidad. Porque eso es algo del Señor. Si nos vamos a gloriar, debemos gloriarnos en el Señor Jesucristo. A Él debe de ser la gloria. Y hay obras que han sido planeadas en Cristo para que sean construidas con oro, plata y piedras preciosas. ¿Se acuerdan del vestido de la prometida de Dios? La prometida de Cristo, ¿cómo está adornado? Con lino fino, dice Apocalipsis, Siempre resplandeciente. que son Las buenas las buenas obras. Hay un brillo, hay una gloria, hay una luz que Dios ya planeó. Entonces el punto es de que si nuestra carne nos domina, vamos a construir con ¿qué? Con heno, paja, o sea, es como darse y no darse. Estás dando, pero a la vez no te estás dando, ¿verdad? Te está costando. No te estás dando, tú estás dando, estás cumpliendo. Pero ¿cómo? ¿Con heno o con oro? ¿Estás dando como Dios quiere o como tu carne te lo está exigiendo? Mezquinamente. Mezquinamente, sin generosidad. Exacto. Pudiste haber dado más o de otra forma, pero tu carne te jaló, te reprimió. Tu carácter, tu personalidad te opacó. No sé si me estoy dando a entender. Pero el buen sentido de la expresión puede ser una forma convenenciera. Por eso decimos, la palabra de Dios dice que lo terrenal no heredará el Exacto. reino de los cielos. Es decir, no hay relación entre la carne y la gracia. La carne es de la ley, la gracia es del Espíritu. Ya no estamos bajo este régimen anterior. Esta es otra dispensación. En Romanos 7, vamos a leer este versículo de Romanos 7, último versículo. Dice que hemos sido puestos en una dispensación distinta. Romanos capítulo 7 dice que estamos ahora en un régimen distinto. Romanos 7, en el versículo 6. Dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos.
de modo que de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Antes servíamos bajo el régimen viejo de la letra. Ahora debemos de servir bajo el régimen nuevo del Espíritu, es decir, una nueva y muy distinta administración. ¿Sí se entiende? Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6, del 1 al 10. ¿Cuál es la ética del creyente? 2 Corintios capítulo 6. No sé si alguien quiera leerlo, que me ayude a leerlo. 2 Corintios 6, del 1 al 10. Es un pasaje un poquito largo, pero habla acerca de la ética del creyente. ¿Cuál es nuestra credibilidad ante el mundo, ante los ángeles de Dios, ante nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra credibilidad? 2 Corintios 6, ¿qué dice? Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahí, hasta ahí. Y vamos a continuar. El ofrendar no debe de ser una forma en la cual tú haces tropezar al hermano. El ofrendar debe de ser siempre una manera en la que la gracia se muestra. Pero nuestra ofrenda no debe ser tropiezo para otros. ¿Sí se entiende? Porque cuando nosotros ofrendamos, lo que está en juego es nuestra credibilidad. Si nosotros, la Biblia dice, debe de vivir un pastor de las ofrendas. Bueno, el apóstol Pablo acredita eso. Dice que se puede vivir del evangelio. Pero el ejemplo del apóstol Pablo en 1 Corintios 9 fue todo lo contrario. Él no vivió del evangelio. Hubo una ocasión, y aquí pongan su lugar, pero vámonos a 2 de Corintios en este mismo libro, pero vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, perdón, capítulo 9, si no me equivoco. Versículo. No, es 2 de Corintios, cuando Pablo defiende su ministerio y dice, es el capítulo 10, Sí. pero habla acerca de los que le ayudaron, que fueron unos macedonios. No sé si alguien me ayuda a encontrar el versículo. Aquí está. ¿Cuál es el versículo, hermano? 9:1. ¿Perdón? Cuando la administración para los santos, pues conozco por vuestra voluntad, a la cual yo me veo entre los de Macedonia. No, ahí no, es 2 de Corintios 11, 9, discúlpame. 2 de Corintios 11, 9, donde él dice aquí, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno de ustedes fui carga. Estamos leyendo lo que Pablo dice, porque en el versículo 3 de 2 de Corintios 6 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, ¿sí? Y acá en 2 de Corintios 11, mismo libro, pero en el versículo 9 dice, y cuando yo estaba entre ustedes, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros, ¿qué dice? Gravoso. Gravos. Para nuestros hermanos que viven del ministerio, esta es la ética que debemos de seguir, que se debe de seguir. No debemos ser gravosos a los hermanos, porque la Biblia dice que hubo un hombre llamado Pablo que nos dejó un ejemplo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aunque por un lado autoriza que haya personas que vivan del evangelio porque están dedicados a tiempo completo, por así decirlo, también ellos tienen una restricción hasta donde les sea posible no ser tropiezo para que no se vitupere el ministerio de Cristo en ellos. ¿Sí se da a entender o no? Sí, no debe de ser para un ministro de tiempo completo. Depender netamente del acopio de los... Es el ejemplo del apóstol Pablo. No depender de... No depender de eso. Buscar su provisión aparte. O sea, no estar viviendo de una comunidad que lo mantiene. Eso no es algo bíblico. Porque Pablo, que es el apóstol de los gentiles, dice que él no lo hizo. Se puede vivir de ofrendas, puede uno aceptar ofrendas como Pablo lo hizo, pero también no ser gravoso. ¿Para qué? Para que el ministerio no se vitupere. Versículo 4. ¿Qué dice? ¿Sigues leyendo? Antes bien, estamos en 2 Corintios 6:4. Antes bien nos recomendamos en todo. Antes bien,
nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Esta es la credibilidad del creyente. La credibilidad del creyente es que va a haber apuros en la vida cristiana. Va a haber también palabra de verdad, va a haber poder de Dios, armas de justicia, va a haber azotes, va a haber... Esa es la credibilidad del creyente. Va a haber de todo, ¿verdad? Pero como pobre, más que dice Dios, enriqueciendo a muchos. ¿Cómo ofrendar? ¿Cómo dar la ofrenda de amor del creyente? Sabiendo quién eres en Cristo, dándote al Señor Jesucristo para darte a los hermanos y haciéndolo en amor y por gratitud. Ese es lo que encierra cuando nosotros ofrendamos a los demás. Bien, vamos a ir terminando 2 Corintios capítulo 9, versículos del 10 hasta el 15. No sé si puedas terminar de leer, hermano. Sí. 2 Corintios capítulo 9, del 10 al 15. ¿Algún comentario hasta ahorita? Antes de ir terminando, ¿algún comentario? ¿Alguna...? Todo va bien entonces, ¿verdad? Bien, 2 Corintios capítulo 9, versículos del 10 hasta el 15. ¿Qué dice? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, la gracia es algo que nos motiva a dar. La gracia, lo único que hace en nuestras vidas es, aparte obviamente de que Dios nos da todo lo que nos da en Cristo, se llama gracia, el amor de Dios se derrama sobre nosotros. Es por amor y en amor que uno puede ofrendar. Esa es la única forma en la que la ofrenda es aceptable a Dios. Es como regresar al Edén, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó en el Edén, fuera del Edén con Caín y Abel? Dios aceptó la ofrenda de Abel, rechazó la ofrenda de Caín. En Caín había, ¿qué? Terrenal, había carne. Él estaba dándole a Dios, pero no escuchó la voz de Dios. Y Abel dio lo mejor de sí. Entonces nosotros podemos dar lo mejor de nosotros, no nada más económicamente. Podemos dar lo mejor de nosotros en muchos ámbitos en los cuales Dios está esperando una ofrenda. O sea que aquí, aunque el tema es la ofrenda del creyente, más bien es un tema de exhortación y de reflexión. ¿Qué cosas han sido privadas a Dios? Que Dios las dio a nosotros, pero para que se las demos a Él en ofrenda. Y nosotros nos hemos estado deteniendo, nos hemos estado como guardando, porque nuestra carne no quiere que demos. Porque al dar, dejaremos de ser como Caín y empezaremos a ser como Abel. Abel el justo, pero estamos hablando que el que nos hace justo es Cristo. Entonces, nosotros estaremos ofrendando como Cristo se ofrendó. ¿Sí se entiende? Ok, claro. Sí. Entonces vamos a ir redondeando este punto. Si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, si nosotros nos hemos dado al Señor para darnos al prójimo, y si la motivación de ofrendar, no nada más económicamente, sino en todos los ámbitos, es por amor y gratitud, ¿cómo es que Cristo se dio? Porque el tener estos pilares solo es una estructura de la mente de Cristo. Esto está basado en Filipenses capítulo 2.
Cristo supo quién era Él. Mi Padre y yo, ¿qué dice? No. Uno somos. Cristo se dio al Padre para poderse dar a nosotros, ¿cierto? Y todo lo que Cristo hizo, lo hizo en amor, lo hizo por gratitud a Dios. Es hermoso, estos son pilares de la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, el sentir de Cristo. ¿Sí se entiende? Sí. Voy a leer estos versículos. Lo voy a leer con la intención de que tú y yo reflexionemos. ¿Qué cosas hay que debimos ya haberle dado al Señor, pero nos hemos reprimido? ¿Qué cosas hay que debimos haber dado a nuestro prójimo y nosotros nos hemos reprimido? ¿Sí se entiende? Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si hay algún consuelo de amor, y si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. La ofrenda de amor del creyente va en contra de hacer algo para nuestra vanagloria. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimándonos cada uno o estimando a mi prójimo como superior a mí. La Biblia dice que debemos hablarle a los que son menores de edad como si fueran nuestros hijos, a los que son iguales de edad como si fueran nuestros hermanos y a los que son mayores de edad como si fueran nuestros padres. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Cuando tú ofrendas, la carne te jala hacia mirar hacia lo tuyo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero el Espíritu Santo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, las necesidades de los otros. Y sobre todo, aquellas ofrendas que Dios ha estado esperando en ti, pero que tú no quieres dar, yo no quiero dar, porque mi carne me lo está impidiendo. Ujú. Versículo 5, haya pues en ustedes, en mí, este sentir, esta palabra sentir, algunos la traducen como mente, ¿verdad? Haya en nosotros esta mente, este pensamiento, esta forma de movernos, de actuar, esta forma de creer, haya en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como decía aquí mi hermano, hecho semejante a hombres y estando en la condición de hombre, aún así se humilló más, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exalta y le da un nombre que es por sobre todo nombre. Jesús en los días de su carne no es igual a Jesús glorificado, resucitado, sentado a la diestra de Dios. Entonces, este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir siempre, el ser como Cristo. Que la ofrenda sea algo integral en nuestras vidas. La próxima vez que tú vayas a ofrendar, que yo vaya a ofrendar, recuerda quién eres en Cristo. Recordemos que debemos hacerlo primero al Señor para poderlo dar al prójimo y que la motivación siempre debe de ser amor y gratitud al Señor ante todo, por la gracia inmerecida, el perdón inmerecido, por todas las cosas que recibimos de Dios Padre a través de Cristo, porque eso es gracia. ¿Sí se entiende? ¿Algún comentario antes de leer la última escritura? Pero en un sentido figurado, casi ver a la persona que estoy viendo como que se lo estoy entregando físicamente al Señor. Exactamente, exactamente. Ese es el sentir de Cristo. Que yo lo que entregue lo dé para el Señor. Yo lo que ofrende lo dé para el Señor. Que no tengo dinero, pero puedo dar otras cosas. ¿Pero qué hace mi carne? Como no tengo dinero, pues no doy nada. No, espérame, hay muchas ofrendas. Hay muchas cosas que Dios nos está... Ahora, ¿quién te va a decir cómo ofrendar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro consolador. Él es el que nos guía. El problema es que a veces ni al Espíritu Santo hemos querido escuchar. Queremos escuchar a pastores de renombre, predicadores famosos, gente que nos visita, gente que nos va a decir, oye, qué bien hiciste. Queremos renombre, reconocimiento. Pero al Espíritu Santo que nos habla y nos dice, no hemos
a veces puesto oídos sordos. Porque la carne quiere las fanfarrias, ¿verdad? La carne quiere las fanfarrias, la carne quiere ser reconocida. Ese es el punto. ¿Sí hay atrás alguna pregunta? No, nada. Nada. Bien, vamos a ir a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Hermanos pastores, hermanos misioneros, hermanos que están estudiando teología, que están estudiando la Biblia, hay un ejemplo muy hermoso aquí en 1 Corintios 9, que es importante comprenderlo para saber cuál debe de ser la medida. ¿Qué tanto debo yo tomar del prójimo para vivir cuando Él lo da como una ofrenda al Señor? ¿Qué tanto? ¿Sí se entiende lo que vamos a ver? ¿Qué tanto y qué tanto no? De buena manera. 1 Corintios 9 dice aquí, los derechos de un apóstol. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy yo libre? Dice el apóstol Pablo. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois ustedes mi obra en el Señor? Está hablando aquí a los corintios. Él está haciendo estas preguntas, ¿verdad? Dice aquí, porque muchos corintios decían, bueno, Pablo, ¿tú quién eres, no? Porque pues ni de los 12 apóstoles eres. A ti no te dijo Jesucristo sea apóstol. Nosotros no te vimos como en Mateo 10, que Él oró toda la noche y luego los juntó y había gente, había testigos y Él impuso sus manos, oró por ellos. A Pablo no. Entonces la credibilidad del creyente muchas veces se ve en riesgo cuando tú llevas una vida de ofrenda al Señor. Esto es parte del paquete. Siempre va a haber críticas. ¿Por qué diste y por qué no diste? ¿Por qué diste tanto y por qué se lo diste a tal persona? Siempre va a haber críticas. Entonces aquí en el versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes. O sea que no había forma de que los de Corinto se echaran para atrás. Ellos eran el sello del apostolado de Pablo. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Dice el versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Digo, inclusive aquí es otra escritura paralela a Mateo 13, 58, donde se dice que Cristo tuvo otros hermanos y otras hermanas. ¿Verdad? Versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí Pablo está reconociendo que había vivido de las ofrendas. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, aquí es importante también comprender que hay hermanos pastores fieles al Señor, que llevan una vida modesta y que están viviendo del Evangelio, sí. Se están dando al Señor, sí. No estamos diciendo que no se pueda. Estamos dando la pauta que el apóstol Pablo nos da a todos, ¿verdad? Debe haber un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? El que el Espíritu Santo te dice a ti como pastor, como misionero, como apóstol, como maestro. No el que te impongan otras personas. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Versículo 10. Pues por ustedes se escribe, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segásemos de vosotros lo material? Aquí Pablo está hablándonos de que sí hay un principio bíblico. El que predica puede recibir ofrendas. El que administra puede recibir ofrendas del pueblo de Dios, pero debe de haber una integridad, debe de haber una responsabilidad ante el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo le dice a la persona cuánto tomar, qué tomar y qué no tomar. Entonces, Y cómo administrar. ¿sí? es un equilibrio. Hay un equilibrio. No dejar de hacerlo, pero tampoco hacerlo. Lo que pasa es que la industria de las ofrendas y, entre comillas, ¿verdad?, los diezmos erróneamente en la cristiandad tradicional es una industria de billones de dólares. Tú encuentras apóstoles con sus propios jets privados y el propio sentido común te dice eso es algo
fuera de lo que la Biblia dice. Eso es Eso es algo que extravagante. extravagante. Aquí estamos hablando de lo que Pablo dice, y la medida de Pablo es: yo me privo de cosas para que ustedes no hablen mal de mi ministerio en Cristo. No me compro jets, ni ando viajando, ni ando haciendo ciertas cosas para que no se vitupere el ministerio de Cristo. Yo tengo mi arancel. Exactamente. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante también porque luego hay los famosos talentos en las iglesias, ¿se acuerdan? En las comunidades. Y solo ciertas personas, eso es como en un templo católico, ¿no? El que vende papaya afuera, el que vende pepinos, tienen autorización del sacerdote para vender y tienen que dar. Esas cosas son terrenales, no tienen nada que ver con lo que Dios está poniendo aquí. Dios hará que en su casa, llámese una comunidad, un instituto, lo que sea, nunca falte el apoyo de Dios, un programa, un ministerio de servicio. Dios siempre proveerá, si es de Dios. No tenemos que ayudarle al Señor, Él siempre lo va a hacer. Aquí en el versículo 11, estamos haciendo comentarios alusivos a esto, versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros la espiritual, es gran cosa si segásemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no, fíjate bien, hermano, que nos escuchas, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aunque Pablo reconoce, él mismo dice: mi ejemplo ha sido otro. Y él dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, la próxima vez que algún pastor, algún apóstol quiera tomar de las ofrendas, debe leer esto para que la misma Biblia le indique qué debe hacer. Si lo puede hacer para esto o no lo debe de hacer. Pero ¿quién juzga? Cristo. ¿Quién guía? El Espíritu Santo. Pablo aquí está diciendo: Dios dice esto en el Antiguo Testamento. Pablo dice: es correcto, pero mi ejemplo, en el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea que los de Corintio eran muy difíciles de agradar, de complacer. Pablo estaba siendo visto por una lupa enorme y tenía que tener cuidado que el ministerio de Cristo no fuera vituperado por él abusar. Y entonces él dice que se priva de esto, porque hay angustias, azotes. No sé si estemos viendo la realidad de lo que está pasando. Es muy distinto que una familia o un grupo de hermanos líderes le digan al pastor: hermano, sabemos que pues te hace falta esto, aquí está. ¿Quién lo suplió? El Espíritu Santo, porque lo puso en los hermanos, ¿verdad? Y no que los hermanos estén viendo abuso constante en el uso de estas cosas que son obviamente muestras de amor, versículo, y que sobre todo viudas, huérfanos, necesidad, gente pobre, no, la iglesia no hace nada, ¿verdad? La comunidad no hace nada por los demás, ¿no? Pero si se ve que se está ayudando al pobre, para eso son las ofrendas. Es de acuerdo a lo que estamos viendo. Y en la práctica en muchas congregaciones no se lleva esto a cabo tal cual, porque el acopio de dinero, lo que se recaba es precisamente para los pastores. Y ni siquiera es extensivo para los pobres, mucho menos las viudas. La palabra de Dios está diciendo que esto es para viudas, huérfanos, gente pobre, gente necesitada, que el pastor puede tomar, sí, pero con medida. Por una parte, nomás. Con medida. Lo primero es el sostenimiento. Sí. Es para la comunidad de creyentes. Ese es el enfoque, pero aquí se pierde el enfoque. Aquí es al revés. Aquí se está diciendo, las ofrendas son para el pastor. No es la Biblia no dice eso. Es para pobres, huérfanos, viudos, para hacer el bien a los demás y también para ayudar a los pastores, claro que sí, pero no nada más para los pastores. ¿Sí se entiende? Sí, claro. Es el ejemplo que aquí vemos, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí Pablo lo está autorizando, pero ya vimos cómo lo autorizó, pero no, me regreso al versículo 12, pero no hemos usado de este derecho,
sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago, versículo 17, de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Yo cobro tanto, esta es mi tarifa por ir a predicar. Esas cosas, hermanos, no son de Cristo. ¿Sí se va entendiendo? Vamos a continuar, dice versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ese es el galardón de todo aquel que predica al Señor Jesucristo. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quisieran agregar antes de terminar? Ya estamos, el tiempo ya está en lo que es. Bien, quiero nada más volver a anunciar el próximo viernes, con la bendición de Dios, vamos a tocar uno de los temas más profundos en la vida del creyente. Es acerca de la salvación. ¿Cómo soy salvo en esta dispensación de gracia? Vamos a estar hablando acerca del por qué la oración del pecador no es bíblica y por qué hace mucho daño al cuerpo de creyentes que es la iglesia. Alguien diría, pero ¿cómo una oración va a hacer daño? Sí, hace muchísimo daño, pero vamos a explicar por qué. Vamos a explicar a la luz de las epístolas del apóstol Pablo lo que quiere decir Romanos capítulo 10, que les invito mucho a leer. Romanos capítulo 10 y Juan capítulo 9. Son dos capítulos que vamos a analizar para poder saber cómo somos salvos en esta dispensación de la gracia. Y no somos salvos por hacer una oración. Esa oración de la famosa oración de fe ha creado muchas controversias y ha creado muchas conversiones que son terrenales. No tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Ha dañado al cuerpo de Jesucristo porque te crea de una seguridad que es tuya, pero no del Señor. Tú crees que eres salvo porque diste en alguna ocasión una oración que te guiaron para que aceptaras al Señor Jesucristo. Pero eso de aceptar, recibir a Cristo en tu corazón o dar la oración de fe del pecador no es algo que en esta dispensación de gracia tenga que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia, ¿sí? Y que son palabras de la persona que siente eso, pero no las mías, que me llegue ese convencimiento, esa necesidad. Vamos a comprender lo que es Romanos 10 y Juan capítulo 9. Les invito mucho a que lo estudien para que podamos partir el próximo viernes a hablar de todo esto que es hermosísimo. Y termino este estudio leyendo Efesios 2. ¿Cómo soy salvo? Que es lo que nos va a llevar al próximo estudio. Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie pueda gloriarse, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, vamos a dar una oración final. Padre, te damos gracias en Cristo, que es nuestro Salvador, porque a través de estos 3 viernes hemos podido comprender la ofrenda de amor del creyente. Gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, gracias porque tú eres fiel y verdadero, gracias por ese sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por haber tomado nuestra pobreza para poder nosotros tener tu riqueza. Gracias por esa transacción divina, mis pecados por tu sangre por mis pecados. Gracias, Señor, porque tú pronto vienes. Gracias, Padre, por el tema que nos darás el próximo viernes. Gracias, Señor Dios, porque tú invitarás a quienes tú ya hayas planeado invitar. Y gracias, Señor Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias por todo, Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, gracias por la revelación de Cristo que tú nos das a través de tu apóstol, el apóstol Pablo. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén.